don Gerardo Alberto Calderón. Vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias, papito. Buenos días. Qué buena mañana estamos teniendo, ¿no? Y ya vamos a entrar en la tarde, así que les voy a pedir que me regalen un poquito de su tiempo para poder compartirles lo que creo que el Señor tiene para nosotros y nuestros corazones en esta mañana y que lo podamos recibir con alegría. No le voy a pedir que se pare, ya prometo no hacerlo hasta el final. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a los pastores Joana y Enid. ¿Dónde están los pastores Joana y Enid? Allá están con la señora Gladys. Ellos son familiares del pastor Cosby, del pastor Freddy. Es que es lo mismo porque son una sola carne, del pastor Freddy y la pastora Cosby, su mamá, su hermana. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Qué bueno que están aquí. También quisiera orar por nuestra hermana Marilyn Morales, ¿sí? Molina. Ella el día miércoles va a entrar en un proceso de quimioterapia, ¿sí? En un proceso de cáncer que está llevando adelante. Dios ha sido bueno y maravilloso y la ha provisto de todo. Así que damos gloria al Señor por eso, porque ha usado muchas esferas y muchos medios para proveerle, y Dios ha sido bueno para con ella. Así que oramos en el nombre de Cristo, puestos de acuerdo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por nuestra hermana Marilyn, Señor, creyendo, Padre, que tú le guías, Señor, que ese proceso en el cual ella hoy está padeciendo es un proceso de vida, Señor, que la lleva a ella a un tiempo de reconexión contigo, de conexión profunda y plena, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando ella salga de este proceso sana por tu obra, por esa obra tuya en la cruz, Señor, creemos que ella será una mujer diferente, llena de ese gozo, de esa paz y de ese reposo que solo tenemos en ti. Guíala, Señor, y síguele proveyendo todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Y antes de hacerle caso al Señor, le voy a hacer caso a mi esposa. Ustedes saben cómo es esto. Mi esposa me pidió que por favor les recordara a todas las damas. ¿Dónde están las damas aquí? Todas las damas que van al retiro de aceite fresco para las mujeres de esta casa. Damos gloria al Señor. Un fuerte aplauso. Vamos. Este tiempo maravilloso que el Señor ha preparado para todas y cada una de ustedes ya se acerca, ¿sí? Dentro de 15 días exactamente estaremos dando inicio, un poquito menos de 15 días, o dentro de 15 días estaremos terminando. Dentro de 13 días estaremos dando inicio a este encuentro maravilloso. Así que le pedimos por favor a las damas que aún no han terminado de formalizar su inscripción, por favor al finalizar pueden pasar por el lobby, que allá va a estar mi esposa esperándoles para tomar sus datos. ¿Okay? Ya cerrada la rueda de comerciales y de anuncios, quisiera comenzar compartiendo con ustedes algo que creo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, propicio al tiempo que estamos viviendo, este tiempo en el cual vamos a usar el término religiosamente, se celebra la Pascua, se celebra ese proceso por el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz. Pero quisiera enfocarme en esta mañana y quisiera que analizáramos por un momento las 7 palabras que el Señor dijo en ese proceso de crucifixión. Recuerden que el Señor fue apresado, fue llevado ante las autoridades, allí hubo una especie de juicio donde fue sentenciado y luego comenzó el proceso de crucifixión donde Él llevó su cruz hasta un lugar llamado el lugar de la calavera, el Gólgota. En ese lugar Él fue crucificado de manos y de pies, en medio de 2 hombres malhechores. Dice la Escritura que eran malhechores y estaban allí crucificados y el Señor Jesucristo estaba en medio. Cuando nosotros vemos esta escena,
La podemos recordar, la podemos pensar, la han recreado en películas. Pero es un cuadro que fue real, que marca y le da estructura a nuestra fe. ¿Sí? Una obra perfecta de la cual hoy todos y cada uno de nosotros podemos disfrutar de su pleno beneficio. La primera expresión la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. El Señor Jesús estaba en ese momento clavado en la cruz y todos los que estaban al frente de él, dice que hubo el proceso en el cual tomaron sus ropas y comenzaron a distribuírselas entre las personas que estaban allí. Y había una túnica la cual dice que no tenía costura y no quisieron romperla y echaron suerte sobre ella. Y todo esto estaba sucediendo a los pies de Jesús. No solamente estaba sucediendo eso, también le estaban vituperando, también le estaban diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y entonces creeremos en ti. Los dos ladrones que tenían a su lado, que tenían la misma suerte que él, también le injuriaban diciendo: si verdaderamente eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El apóstol Fernando nos ha dicho una expresión que está basada en la palabra y dice que es mayor, para Dios fue mucho mayor o le dio más importancia al propósito que aún a su propio Hijo. Y eso lo podemos ver, de repente puede sonar duro, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí, la mayoría somos padres y sabemos que nunca vamos a exponer a nuestros hijos a ningún mal, a ningún daño. Pero Dios, entendiendo todo lo que tenía por delante, Él dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Y añade diciendo: ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Y en esa escena de fuerte presión hacia el Señor también lo tenía claro. Para Él lo más importante era hacer la voluntad de su Padre. Y lo dijo constantemente en su vida. Cuando caminaba con sus discípulos, Él decía: mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y Él también lo tenía claro. Él entendía que el propósito era mucho mayor que Él. Y en medio de esa situación, en medio de ese dolor, yo creo que todos ustedes pudieron ver una de las últimas películas que se hicieron acerca de la crucifixión, y creo que la que hizo Mel Gibson. Y ustedes pudieron ver que esa fue una de las más crueles, que trataron de asemejarse un poco al proceso por el cual el Señor Jesucristo había pasado. Imagínense ustedes el dolor que el Señor pudo experimentar en medio de ese proceso. Pero Él tenía claro algo, Él tenía en cuenta algo, Él tenía en claro cuál era el poder de su palabra. Cuál era el poder que residía en su boca. Y cuando Él pudo haber dicho algo, lo primero que Él pudo decir fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y créanme, sí sabían lo que hacían. Eran expertos en el arte de crucificar. Todo eso ya era una estructura montada para producir dolor, para producir escarnio, para producir vituperio. Y todo eso se estaba experimentando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice esas palabras: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros revisamos el fundamento de la palabra, nosotros podemos conseguir en Números y en Deuteronomio, por ejemplo, que si alguien acosaba a un israelita sin razón, que no solamente lo acosaba, sino que hacía que esa persona muriera, esa persona que estaba haciendo eso era culpable de muerte automáticamente. Y el Señor Jesucristo pone toda la situación que estaba pasando, lo pone en una esfera de pecado. Vamos a usar el término pecado por yerro, pecado por equivocación. Erraron y se equivocaron y hicieron eso en contra mía. Esa fue la adjudicación que el Señor Jesucristo le dio a ellos
para que ellos no sufrieran lo que la ley decía que tenían que sufrir, y lo que tenían que sufrir en ese momento era la misma ira de Dios. Y el Señor contuvo eso diciendo esa maravillosa expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dándonos a nosotros una poderosa llave. ¿Por qué? Porque si nosotros muchas veces por cualquier cosa dejamos de hacer lo que tenemos por delante, ¿sí? Muchas veces ponemos por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dejado de venir a la iglesia por cualquier situación? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dejado de cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado y eso nos ha paralizado? Hemos tenido cualquier situación y esa situación nos paraliza. Pero el Señor no se paralizó ante la situación que estaba viviendo. Estaba 100% claro. De por sí, una de las primeras cosas que le quisieron dar al Señor, dice que era vinagre mezclado con mirra, con una sustancia que iba a producir en el Señor un proceso de dopaje y de adormecimiento. Dice que cuando Él lo probó, no lo quiso tomar. Quiere decir que todo el proceso con el cual el Señor padeció en la cruz, lo hizo completamente en plena facultad y conocimiento. Todo lo hizo en plena facultad de conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y Él nos da a nosotros ese mayor recurso. ¿Y cuál es? Y es el recurso del perdón. Él usó la justificación como un recurso. Él, ante esas personas que estaban haciendo contra Él ese mal, Él los estaba justificando para poderles dar a ellos la misma oportunidad que tú y yo tenemos hoy en día. Y es conocerle a Él como su Señor y como su Salvador. A pesar de lo que estaban haciendo, el Señor les estaba diciendo: ya va, Padre, aún no he acabado la obra, déjame acabar la obra para que ellos tengan la misma oportunidad y ellos puedan reconocer que sí, que yo soy el Cristo, que yo soy el Salvador, que yo soy aquel que les puede brindar esa salvación. Y el apóstol la semana pasada compartía acerca de esa raíz que muchas veces brota en nosotros, que se llama la raíz de amargura, ¿sí? ¿Cuántos han pasado por la raíz de amargura? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han tenido raíz de amargura? ¿Ah? Por ahí hubo unas largas, porque fue o sea, era largota. No, mentira. La raíz de amargura. Pero ¿cuál es la llave para que la raíz de amargura no brote en nuestro corazón? ¿Cuál? ¿Cuál? El perdón. El Señor nos estaba dando esa llave poderosa. Estaba perdonando a sus enemigos. Fíjense como hay algo que a nosotros nos pasa, ¿sí? A todos aquí muchas veces le ha pasado que, por ejemplo, usted viene y usted es de los que le gusta mucho dar consejos. Entonces usted ve a su amiga, a su hermano, de esos que se alteran muy rápido y le dice: mire, papito, hay que tener paciencia. ¿Sí? ¿Cuántos han dado ese consejo? Hay que tener paciencia. Pero evidentemente después que sale el consejo, hay algo que viene inmediatamente ¿a qué? A probar la palabra que tú acabas de decir. Y muchas veces saliendo de haber dado el consejo, ¿perdemos qué? Perdemos la paciencia. Bueno, el Señor no escapó a eso. El Señor, toda la palabra que Él había dado, cuando Él le había dicho: mire, cuando Él dio el sermón del monte, les digo, tienen que amar ¿a quién? A sus enemigos. Bueno, al Señor le llegó el momento en el cual lo que Él había dicho en la cruz tenía que manifestarlo a prueba. Y lo hizo. Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se convirtió en esa fuente de gracia para aquellas personas que le estaban literalmente matando. ¿Cuánto más nosotros? Muchas veces nos negamos a usar el recurso del perdón solamente porque pensamos o creemos y decimos: esa persona no se lo merece. ¿Sí? No lo siento. ¿Cuántos esperan sentir para perdonar? ¿Cuántas veces hacemos tantas cosas y nos ponemos tantas barreras en nuestro pensamiento solo para no otorgar el perdón?
¿Qué es un regalo? Que cuando el Señor nos enseñó a orar, Él dijo, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Hay una relación entre el perdón que yo recibo de Dios con el perdón que yo doy. No puedo presentarme al Señor y decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho, si yo no he perdonado a mi hermano. Y por eso el Señor en esa primera frase en la cruz nos abre ese espectro de gracia en el cual cada uno de nosotros y sus hijos debe fluir. Y es el perdón. Y es el perdón acompañado de justificación. Yo te digo, hay muchas situaciones en tu vida que posiblemente te sean muy difíciles de perdonar. Un abuso, un maltrato, la muerte de un familiar en manos de otra persona. Son situaciones que son difíciles de perdonar. Una deuda que te causó grandes daños, un fracaso económico, un robo, una extorsión, cosas que te marcan la vida son difíciles de perdonar. Pero muchas veces es necesario pedirle al Señor que te dé la sabiduría y que te dé la revelación para que tú puedas encontrar dentro de esa esfera de lo que te sucedió, cómo poder justificar a la otra persona y poderla perdonar. Porque si no, como dije al principio y como compartía el apóstol la semana pasada, en nosotros se puede brotar una raíz de amargura. Por eso dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque en el perdón nosotros tenemos que ser muy, pero muy rápido. Y esa palabra de justificación el Señor se la dio a esas personas que estaban allí vituperando, y ninguna de ellas fue capaz de decirle, excepto de un ladrón, pudo reconocer lo que estaba sucediendo allí. No lo reconocieron, solamente una persona. Pero a pesar de que él no recibió ese reconocimiento de las personas que estaban allí, él pudo otorgar esa gracia. Entonces, fíjense que esa justificación que el Señor dio allí en la cruz, dio frutos 50 días después en la vida de 5,000 personas. Cuando el apóstol Pedro, hablándoles a ellos, les pudo decir, ustedes por ignorancia crucificaron a Cristo. Y esa gente pudo entender la ignorancia que había cometido, que el Señor Jesucristo había dicho en esa cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y 5,000 personas reconocieron, ¿sí?, que Jesucristo era el Señor. ¿Gracias a qué? Gracias a una expresión que el Señor pudo decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente produjo 50 días después un fruto de 5,000 almas convertidas a Cristo. Si le parece bien, bríndele un fuerte aplauso al Señor. La cruz tiene una facultad porque nos muestra los dos extremos. El extremo máximo de maldad al cual el hombre sin Dios puede llegar. Pero también nos muestra la superabundante gracia de Dios, que cuando abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia y el amor de Dios. La segunda expresión que conseguimos allí, la conseguimos, recuerden la escena, el Señor en el medio, dos ladrones que en un principio los dos ladrones le estaban vituperando. Pero aquí conseguimos otro fruto que produjo la primera expresión que dijo el Señor. De los dos ladrones había uno que al parecer escuchó lo que el Señor estaba diciendo. Y esa expresión de amor del Señor manifiesta en la cruz, este hombre tuvo que haberla escuchado cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre pudo haber experimentado en su corazón y haber dicho, ¿cómo este que está aquí, igual que yo, me puede extender esa gracia del perdón? ¿Por qué Él me está perdonando a mí? Y pudo ver, posiblemente él escuchó acerca de quién era Jesús. Posiblemente pudo haber estado presente hasta en algunos de sus milagros. Pero en ese momento, ese hombre se dirige hacia el Señor. El primero se dirige al que está al lado y le dice, ¿qué te pasa? ¿No temes tú estando en la misma condenación?
nosotros, hablando de él y del otro, nuestros hechos nos trajeron a este lugar. Somos culpables de lo que hicimos y por ende nuestros hechos nos trajeron a este lugar y estamos recibiendo lo que nuestro pecado, lo que nuestra maldad trajo. Pero pudo mirarlo y decirle, pero este que está aquí, ningún mal hizo. Y entonces se extiende hacia el Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor hace su segunda exclamación en la cruz y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que el Señor sigue enfocado en su objetivo. ¿Sí? Sigue enfocado en su objetivo. Él no dejó de hacer lo que venía a hacer, que era traer la vida. No dejó de hacerlo. Le trajo a este hombre que estaba a su lado, ¿le trajo qué? Le trajo el regalo de la vida eterna. Porque este que estaba aquí estaba reconociendo, uno, que sus pecados lo estaban separando de él. Dos, estaba reconociendo que estaba recibiendo el fruto de lo que sus pecados merecían. Pero también estaba reconociendo que el que estaba a su lado era justo y que era su Señor y que era su Rey. Este reconocimiento en la vida de este hombre, voy a quitar aquí algunas cosas y perdónenme algunos, pero este hombre no tuvo lugar y no tuvo tiempo de hacer una oración de fe. Que les digo, te digo y quiero que pienses en esto. Si tu certeza de la salvación reposa en que un día repetiste una oración, revisa tu corazón. Porque esa no es la certeza de la salvación. La certeza de la salvación radica en que tú debes reconocer que eres pecador. Que reconoces que hay un Padre, hay un Dios que es justo. Y que a causa de tu pecado hay una condenación. Pero que a través de Cristo puedes acceder a una vida eterna reconociéndole a Él como tu Señor y Salvador. Y eso no lo logras repitiendo una oración. Eso lo logras conociendo quién es Él, entendiendo quién era Él. Ese hombre en la cruz, en ese breve momento, ¿sí? En ese tiempo de 3 horas, porque la crucifixión tuvo un proceso de 6 horas que comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. 6 horas el Señor padeciendo en la cruz, y en esas primeras 3 horas le bastaron a este hombre que estaba allí para reconocer eso, que él era un pecador y que necesitaba de ese que estaba en la cruz. Y que reconocía también que ese que estaba en la cruz iba a resucitar y iba a venir en su reino. Y hoy nosotros como iglesia, esa es nuestra esperanza, le esperamos a Él, porque Él ha de venir por todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él y vivimos por Él. Entonces debemos reconocer y debemos entender que nuestra vida se basa en la relación que nosotros tenemos, nuestra salvación se basa en el conocimiento que tú tengas de Él. Por eso últimamente venimos haciendo hincapié en el hecho de conocer cuál es esa obra hecha en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Cuál es ese papel, cuál fue esa obra y cuáles son las repercusiones que ella tiene para nosotros y para nuestra vida. Porque si no la conocemos, pudiéramos estar fuera de ese reino. Pudiéramos estar fuera de esa salvación. Yo siempre hago la pregunta y pienso en esto. Si hoy fuese el día de tu muerte, si hoy fuese el día donde pudieras enfrentarte delante del Señor y estuvieras delante de Él, ¿estás preparado? ¿Tienes esa certeza de que le vas a ver?
Y yo meditaba esta mañana y me fui a ese lugar donde yo tuve el encuentro con el Señor, donde yo tuve ese encuentro con Él. Yo les he compartido a ustedes esa parte de mi testimonio. Yo viví dentro de una iglesia durante mucho tiempo pensando que era salvo, pensando que Cristo estaba en mi corazón. Pero cuando pude entender que la Biblia dice que mis frutos dan testimonio de la vida que Cristo que llevo dentro, y cuando revisé los frutos, dije, es imposible que estos frutos sean de un hijo de Dios. Y cuando yo comparé los frutos, yo dije, si el techo me cae hoy encima, no voy a estar en su presencia. Y esa misma noche, ¿sí?, un 8 de julio de 1988, a las 9 de la noche, me arrodillé en un cuartico como de 3x3 y me busqué a 2 testigos, porque yo dije, necesito tener 2 testigos de lo que voy a hacer hoy. Y me busqué a 2 testigos y me arrodillé y ellos conmigo. Y esa noche yo le dije, Señor, hoy entiendo que no te tengo en mi corazón. Hoy entiendo que no soy tu hijo, que si perezco hay una condenación para mi vida, porque mis hechos y mis obras así lo demuestran. Pero yo te pido que hoy entres a mi corazón. Hoy te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, pero recibo el regalo de la salvación, recibo el regalo de la vida eterna. Entra a mi corazón, entra a mi vida, lléname con tu Espíritu Santo. Y el Señor ese día entró a mi corazón. El Señor ese día me selló con su Espíritu Santo, y gracias a esa decisión tomada hace tiempo atrás, hoy puedo estar delante de ustedes. Es solo el reconocimiento de su obra en ti. Es solo los frutos de su Espíritu Santo en ti que pueden dar testimonio de la vida eterna. Es tiempo de que miremos hacia adentro, cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra vida, para ver si estamos alineados a ese propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Entonces, esa segunda expresión nos abre a nosotros la posibilidad, nos abre la puerta, ¿sí?, de entender nosotros y de reconocer que esa puerta de salvación que el Señor Jesucristo abrió está abierta hoy para todos nosotros. Y no solamente nosotros, porque posiblemente todos los que estamos aquí ya entramos por esa puerta. Pero ¿cuántos no han entrado? ¿Cuántos no están allí? Y es necesario que hoy nosotros, al igual que Cristo, podamos transmitir ese mensaje de salvación y podamos llevar a esas personas que no conocen a Cristo a que le conozcan a Él como el Dios vivo y verdadero. La tercera expresión que nosotros conseguimos allí está orientada antes de que hubiese oscuridad en toda la tierra. Dice la Escritura que el Señor miró y vio allí a María, ¿sí?, su madre. Y también vio a Juan, el discípulo que él amaba. Y entonces él le dice a María, madre, he ahí, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Yo voy a dar la cita para que la pongan en pantalla. Eso está en Juan 19, del 26 al 27. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a él, a Juan, he ahí tu madre. Hay muchos, dentro de la iglesia tradicional, o siempre muchos de nosotros que fuimos criados, algunos fuimos criados en la religión católica, se establece el fundamento y se dice que María sigue siendo la madre de Jesús. Pero en este proceso, el Señor le estaba diciendo a María, mujer, tu obra ha terminado. Y yo creo que si en mi pensamiento, Él pudo haberle dicho a María, en un aspecto de consolación le pudo haber dicho, lo hiciste muy bien. Parte de que Jesús estuviera allí en la cruz tenía mucho que ver
con lo que María y José hicieron. Pero ese es un vínculo que se cortó aquí en la tierra. ¿Sí? No podemos pensar nosotros y creer que todavía María está en el cielo diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. O como muchas veces se creía, vamos a pedirle a María para que María hable con su hijo, porque un hijo no le niega nada a una madre. Es una concepción errada, fuera de todo concepto bíblico, fuera de toda realidad. Pero Jesús también en ese momento se estaba moviendo en una esfera de honra, estaba dándole cumplimiento a un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Jesús sabía que lo que le venía a María, ese proceso de duelo por el cual María iba a pasar, ese proceso de dolor, necesitaba de ayuda y necesitaba de soporte. Y dice la Escritura que a partir de aquel momento, Juan recibió a María en su casa. Es decir, que en pleno proceso el Señor estuvo consciente de su realidad y puso en las mejores manos al cuidado de María. Y eso nos muestra cómo en las peores circunstancias de nuestra vida nosotros podemos honrar a nuestros padres. ¿Y cómo está esa esfera de honra? ¿Cómo está esa esfera de honra en tu vida hacia tu papá o hacia tu mamá? Pudieras tener las miles de excusas. Yo te digo, pudieras tener las miles de excusas. Pero si hay un mandamiento que no tiene condición, es ese: honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tu mamá buena, que fue buena contigo, que te cuidó, que te mimó, a esa debes honrarla. No, dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Sí? Para que te vaya bien. Hay muchas mujeres que quieren el secreto de la longevidad, vivir muchos años, y hombres también. Y ese secreto no radica en las cremas que te eches, en la comida que comas, que tiene mucho que ver, en el cuidado que le des a tu cuerpo, tiene mucho que ver. Pero lo más importante es la honra que tú le puedas dar a papá y a mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y entonces el Señor en ese momento en la cruz también nos invita a nosotros a mirar hacia adentro y a decir: ¿cómo está mi relación con papá y con mamá? Sin importar si papá y mamá ya no están, ¿cómo está tu corazón con relación a ellos? Somos muy rápidos para emitir un juicio. Somos muy rápidos. A medida que vamos creciendo en edad nos ponemos más lentos. Posiblemente por la experiencia, posiblemente por el conocimiento de la palabra, pero muchachos, jóvenes, somos muy rápidos. Yo les he contado cómo cuando yo me gradué de bachiller, me paré en una mesa que estábamos sentados, mi papá, mi mamá y yo, me paré y señalé a mi papá y le dije: yo nunca voy a ser como tú. Así, y conocía del Señor ya a los 18 años. Sí. Pero es la revelación de la palabra. Para la gloria del Señor, muchos años después, de mucho esfuerzo, de mucho pedirle al Señor revelación, el Señor me dio la oportunidad de poder volver mi corazón hacia mi papá, de poder reconectarme con Él y poderle pedir perdón. Porque tristemente aquello que había dicho que no iba a hacer, lo estaba haciendo. ¿Sí? Y tristemente mis hijas y mis hijos sufrieron de ese juicio que yo cometí. Porque sin querer y estando presente, fui en muchos aspectos un padre ausente de la vida de ellos. A raíz del juicio que yo cometí. Entonces, ¿cómo está tu corazón con tu papá y con tu mamá? ¿Cómo está? Vuelve ese corazón. Vuelve el corazón. Por eso dice Malaquías, dice, lo último que dice el libro de Malaquías, dice que en los postreros tiempos haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que la tierra
no sea llena de maldición. Hay maldición que viene a las generaciones cuando hay familias, cuando hay hijos que no aprendieron a honrar a su padre y a su madre y emiten juicio contra ellos. Posterior a esto, en ese proceso en la cruz, dice la Escritura que a partir de la hora 9, es decir, mediodía, cuando el sol estaba en su máximo esplendor, dice la Escritura que tinieblas cubrieron toda la faz de la tierra. Ese proceso de juicio que se estaba llevando, porque lo que hubo en la crucifixión no fue que los judíos crucificaron al Señor, eso era parte de un proceso. Pero lo que estaba a punto de suceder cuando la tierra se llenó de tinieblas, dice, toda la tierra se llenó de tinieblas. Eso no fue un eclipse, no, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tinieblas que hicieron que aquellos que estaban escarneciendo al Señor tuvieran que enmudecer y decir, ¿qué está pasando aquí? La Biblia siempre lo ha dicho y la Biblia no se contradice. La paga del pecado ¿es qué? Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado la deuda necesitaba ser pagada. El pecado necesitaba ser cancelado, ser pagado. Y por eso ocurre un proceso, y es que, como les decía al principio, la tierra se llenó de tinieblas, y en medio de esas tinieblas, todo el juicio de Dios, que tu pecado y mi pecado y todo el pecado de la humanidad merecía, estaba cayendo sobre la vida de Jesús. Jesús disfrutó durante toda su vida, desde que nació hasta ese momento, había disfrutado de la mejor intimidad con el Padre. Ustedes lo saben, él a cada rato disponía tiempo para orar, a cada rato hablaba acerca de lo que su padre estaba haciendo, de que él trabajaba y él también trabajaba. Toda su vida estaba basado en esa relación que él tenía, porque él decía, el Padre y yo, uno somos. Pero hubo algo en lo cual yo creo que el Señor pudo haber afrontado todos los latigazos y lo estaba haciendo, pero experimentar la separación de su Padre fue para él lo más difícil. Y el Padre se separó de él. ¿Por qué creen que el Padre se separó de él? Porque él estaba cargando tu pecado y mi pecado sobre sí. Y Dios no le podía ver. Y por eso el Señor pudo expresar y clamar a gran voz y decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando la entera separación de su Padre. Y la estaba sufriendo por ti y por mí. Es la primera vez que vemos que el Señor no se refiere a Dios como Padre, lo llama a Dios, porque en ese momento era Dios quien estaba ejerciendo sobre su vida todo el juicio que nuestro pecado merecía. Estaba pagando el precio por ti y por mí. Estaba llevando la carga del pecado de todo el mundo sobre sus hombros, para que hoy tú y yo podamos disfrutar de la libertad, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestra vida
nuestra alma ha sido salva y de que hoy pertenecemos a un reino que es el reino de los cielos. Todos esos frutos de esas horas angustiosas que el Señor llevó por ti y llevó por mí. Plena oscuridad cubrió la tierra. Plena oscuridad le cubrió a él. Y la total separación de su conexión con el Padre. No sé. Es una situación realmente muy difícil. Aquel que fue santo, sin mancha, que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que hoy estemos disfrutando de lo que tenemos. Y ese amor manifestado por Cristo en la cruz merece de nosotros nuestra total entrega. Todo había cesado, toda voz había cesado. Mujeres que lloraban lo que estaba sucediendo. Y un Dios justo que estaba cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta declaración encierra dos aspectos de la perfección de Dios. Y habla acerca de la perfecta justicia en contra del pecado. ¿Sí? El pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia se llevó plena y cabalmente sobre la vida de Jesús. Pero también habla acerca de la perfección del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Esa declaración encierra esos dos aspectos de la perfección de Dios. Porque no podemos pensar, ¿sí? Porque eso es bueno aclararlo, no podemos pensar que Dios no tiene problema hoy en día con el pecado, sigue teniendo el mismo problema. El pecado produce separación y produce muerte, ¿sí? Inclusive produce muerte en los hijos. Nosotros como sus hijos, si pecamos, eso trae separación de Dios. No podemos usar la gracia como que, yo puedo hacer esto porque Dios me va a perdonar. Igualito Dios me perdona. No. La Biblia dice que hay de aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene ese uso. La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces debemos tener cuidado. Cómo manejamos la gracia y pedirle al Señor que nos dé un entendimiento correcto de lo que es la gracia para nuestra vida. Que no es una licencia para pecar, ¿sí? Es un regalo que hemos recibido de Él de una forma inmerecida. La quinta expresión que dijo el Señor está en Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El Salmo 22, verso 15, dice el salmista David, hablando acerca del padecimiento de Cristo en la cruz. Si usted quiere tener un conocimiento de lo que Dios le reveló a David, léase el Salmo 22 y léase Isaías capítulo 53. Nos hablan de los aspectos duros y difíciles que fue el proceso de crucifixión. Pero fíjense que el Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esa fue una expresión dada por David en un salmo considerado el salmo mesiánico. Pero fíjense que aquel que había dicho,
yo soy la fuente de vida. ¿Sí? Hoy se había convertido en sequedad. Pero se convirtió en sequedad, ¿por qué? Se convirtió en sequedad por ti y por mí. Literalmente, todos los fluidos, toda la sangre del Señor Jesucristo, todos sus fluidos fueron drenados a través de sus heridas. Y lo último que fue cuando el soldado, después que había muerto, dice que traspasó su costado. Su costado, inclusive, no solamente traspasó los pulmones, sino que traspasó también el corazón. Y dice la Escritura que de su interior salió sangre y salió agua. Y con eso quiero cerrar. Pero el Señor, para que se cumpliese la Escritura, porque eso es lo maravilloso de la palabra, que todo lo que conseguimos allí en ese proceso siempre es para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la Escritura, porque toda la Escritura viene a cumplimiento. No pasará nada de la Escritura que no se cumpla. Y por eso, para que la Escritura se cumpliese, dice que el Señor dijo, tengo sed. ¿Y qué pasó? Tomaron una esponja y se la pusieron en su boca. Y él bebió de la esponja. Y ahí viene una de las expresiones más importantes del Señor en la cruz. Y esa expresión es, consumado es. Consumado es. Cuando el Señor proclamó consumado es, estaba diciendo, todo está hecho. Estaba diciendo, todo está pagado. Todos los requerimientos están cumplidos. No hay nada más que hacer. La obra ha sido perfecta. La obra ha sido concluida y ha sido consumada. Y él pudo decir en el original, tetelestai, que significa consumado es. Esa es una expresión que se conseguía inclusive en facturas de la antigüedad. Una factura y decía abajo, tetelestai. Decía, esta factura ha sido pagada en su totalidad, no se debe nada. Todo el acta de decretos que había en contra tuya y en contra mía, el Señor los estaba pagando en la cruz. El Señor los pagó. ¿Para qué? Para que hoy cada uno de nosotros pueda y sepa que todo aquello que hace separación de Dios, el Señor lo pagó. Él pagó el precio por ti y por mí. Y lo pagó en su totalidad. Y Él pudo decir, consumado es. Él pudo decir, la obra que el Padre me había encomendado ha sido hecha. La obra que el Padre me mandó a hacer se cumplió a su totalidad. Y conseguimos la última expresión que yo creo que a mí me llena de esperanza, porque Él pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa reconexión de nuevo del Señor con su Padre fue restituida. La obra estaba hecha. Y creo que esta expresión de Padre allí es una expresión de confianza, donde fisiológicamente todas las heridas que le habían causado al Señor tenían que haberle producido la muerte. Pero el Señor Jesucristo no podía morir. ¿Por qué creen ustedes que Él no podía morir? ¿Por qué? A ver, un teólogo que me diga, ¿por qué no podía morir? ¿Ah? ¿Por qué? Pero no les dé miedo, yo sé que ustedes lo saben. Porque Él nunca cometió pecado. Y como nunca cometió pecado, no podía recibir la paga de la muerte. La muerte no se podía enseñorear de Él. Por eso es que Él tuvo que entregar en manos del Padre, tuvo que entregar ¿qué? Su espíritu. Por eso Él decía, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. ¿Sí? Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. El Señor puso su vida, el Señor entregó
habiendo consumado la obra, habiendo dicho, la obra está completa, el Señor dijo, aquí no hay más nada que hacer. Padre, voy a ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta expresión de reposo es una expresión de reposo que nos tiene que acompañar a nosotros siempre. El poder rendirnos a la voluntad de nuestro Padre. El poder entender que tu vida y mi vida obedecen a un propósito, y ese propósito es hacer la voluntad de Dios. Que tu vida y mi vida obedecen a un propósito, y es reflejar la vida de Dios en ti y en mí. Es ser ese fuente y ese canal de gracia para todos los que nos rodean. Pero poder reposar en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos estar convencidos y poder vivir en esa realidad plena de que Dios es nuestro Padre? Es una realidad muy importante en la cual cada uno de nosotros se tiene que sumergir, y es poder mirar a Dios y decirle, Señor, aparte de ser mi Dios, porque Dios no ha dejado de ser Dios, eres mi Padre y puedo reposar en ti, puedo confiar en ti, mi vida puede estar entregada a ti. Hay tantas cosas que ocupan nuestra mente, hay tantas cosas que nos mantienen mirando hacia todos lados. Pero el Señor Jesucristo no quitó su mirada de lo que era realmente importante. Y ahí es donde nosotros podemos entender cuando el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿En dónde está tu reposo? ¿Estás viviendo realmente en el reposo que el Señor preparó para ti? ¿O tu vida está sumergida en las preocupaciones, en las facturas, en las deudas, en lo que no tienes, en lo que te falta? ¿O está puesta en todo lo que Él es, en esa obra que Él hizo? Esa obra completa que hoy provee para nosotros, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esa obra que nosotros aquí tenemos una expresión que a veces usamos, ya no la estamos usando tanto, y decíamos que la pandemia daba para todo, ¿sí? Porque la pandemia nos sirvió como excusa para todas las cosas. No es que llegué tarde, es que es culpa de la pandemia. No, que no pude cumplir el pago, es culpa de la pandemia, ¿sí? No, que esto, la pandemia daba para todo. Pero lo que sí te puedo decir, que da para todo y mucho más, es la obra de Cristo en la cruz. Esa da para todo, esa da para todo. Y fíjense que Juan 19:34 dice, que es con lo que quiero cerrar. No quiero abusar más ya de su tiempo. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán dice que de su costilla salió una esposa, Eva? Bueno, aquí, en este proceso, cuando el costado del Señor Jesucristo se abrió y salió sangre y agua, se estaba dando inicio a lo que hoy somos, su iglesia y su cuerpo. Hoy somos el fruto de esa obra. Ese costado abierto en esa cruz representa lo que hoy somos. Y fíjense que dice la Escritura que ningún hueso suyo fue quebrado. Ningún hueso suyo fue quebrado. El cuerpo de Cristo no sufre de división. Lo que nosotros sufrimos es de falta de unidad en el espíritu, que es muy distinto. Pero el cuerpo de Cristo nunca será fraccionado, el cuerpo de Cristo nunca será segmentado. Y hoy nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Así que si hay algo por lo que tú tienes que luchar, no es por la unidad del cuerpo de Cristo, porque eso le compete solo al Señor. Pero sí tenemos que luchar por la unidad del Espíritu,
para que seamos uno, para que esa oración que Él hizo horas antes de ese proceso de crucifixión, cuando Él te dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, que los guardes del mal, y te pido que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Esa es la unidad que nosotros necesitamos buscar de Él. Póngase por favor sobre sus pies. Lo maravilloso es que esa obra no terminó allí. Dice que bajaron el cuerpo de Cristo, lo pusieron en unas sábanas limpias y fue puesto en un sepulcro que estaba en un huerto donde nadie había sido puesto antes. El Señor Jesucristo antes había dicho que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y el Señor fue puesto en el sepulcro para llevar fruto. Hoy tú y yo somos el fruto de esa obra. Pero dice la Escritura que al tercer día resucitó. Y como decía cuando tuve la participación en medio de la alabanza, hoy hay una tumba vacía. Está allá en Israel. Y es una tumba vacía que testifica que nuestro Señor resucitó y que esa obra que Él hizo perfecta la culminó y la completó. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Hoy usted puede ir a la tumba de Mahoma, puede ir a la tumba de Buda, puede ir a la tumba de todos esos hombres que encabezan muchas de las religiones que están en el mundo. Y allí hay un cuerpo, hay unos huesos, pero nosotros somos los únicos que tenemos una tumba vacía, que no tiene huesos, que no tiene nada, porque la soledad y el vacío de esa tumba solo habla de algo, del poder de Cristo, el poder manifiesto en su resurrección y el poder manifiesto en tu vida y en mi vida. Si hay algo que debemos nosotros manifestar, es ese poder de la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Y a mí me llama mucho la atención cómo se celebra, y son días de asueto, jueves y viernes. Pero del domingo no se dice mucho. ¿Por qué? Porque para el enemigo eso le conviene. Porque lo que celebramos nosotros es que hay una resurrección. Lo que celebramos nosotros es que tenemos un Cristo vivo. Un Cristo vivo que vive en tu corazón y que vive en mi corazón. Y eso es motivo de alegría. Así que si hay algo que podemos hacer nosotros como casa, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es salir de este lugar y manifestar a los que están allá afuera ese poder de la resurrección de Cristo en la cruz. Y que la obra que Él hizo en ti y en mí, obra que no ha culminado, se puede hacer claramente visible. Eres una fuente de gracia. Dígale al que está a su lado allí, eres una fuente de gracia. Irenita, eres una fuente de gracia. Antonio, somos una fuente de gracia, ¿verdad que sí? Y somos luz. Y esa fuente de luz tiene que salir de este lugar a brillar. Nadie pone una lámpara debajo de un mueble, la pone en un lugar alto. Somos enviados a estar en los lugares altos, no para ser exhibidos, sino para hacer luz. Así que sal de este lugar a dar y a hacer la mejor luz que tú puedas dar. La obra en la cruz fue completa. La obra en la cruz es plena para ti y para mí. Y hoy disfrutamos de ese maravilloso beneficio. Así que oramos al Señor en esta mañana. Y le decimos, Padre, te damos las gracias. Porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque Él, en medio del dolor, en medio de la prueba, fue tan sabio y tan prudente en las palabras que dijo de su boca. Enséñanos, Señor, a ser prudentes como Él y que lo que salga de nuestra boca
venga a traer vida, Señor. Que nosotros podamos usar nuestra boca para guiar, para hacer luz, para ser fuente de gracia. Que de nuestra boca no salga maldición, sino que salga vida. Que de nuestra boca no salga muerte, sino salga vida a todos los que nos escuchan. Te damos las gracias, Señor, porque hoy, una vez más, celebramos la resurrección de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias porque aquí hay una iglesia que le espera, porque aquel manto que fue encontrado doblado en la tumba de Jesús nos da un mensaje claro, que el Señor ha de volver. Hoy esperamos la venida de nuestro Señor. Y así como aquellos apóstoles, Señor, hoy decimos, ven, Señor, ven. Aquí hay una iglesia que anhela, Señor, el regreso de su Salvador. Aquí hay una iglesia que anhela la manifestación de ese Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Así que, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo y que en tu gracia podamos ser fuente de gracia y de luz para todos aquellos que nos rodean. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha tenido un encuentro contigo, Señor, yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo él pueda reconocer la necesidad, o ella pueda reconocer la necesidad de Cristo en su corazón. Pero que nadie salga de aquí, Señor, con esa incertidumbre, sino que salga con esa certeza, así como salió aquel ladrón, que el Señor le pudo decir hoy, que hoy sea un día de salvación en este lugar. Que hoy sea un día de salvación y que aquel que reciba a Cristo en su corazón pueda tener esa certeza de salvación en su vida. Y no solo la certeza de salvación, sino la convicción, Señor, que a partir de hoy se convierte en un hijo y en un heredero de todas las riquezas que el reino de los cielos tiene para sus hijos. Así que gracias, Padre, gracias por esta mañana preciosa que nos has regalado. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor. Gracias, pastor, por esa palabra tan certera. Anoche orábamos por eso. Pastora, solo dos minuticos, por favor. No salgan todavía, porfa. 2 minuticos nada más y nos despedimos. Buenos días, iglesia preciosa. Tengo una información para todas las mujeres. Este jueves 4 de abril a las 2:30 de la tarde, aquí en la sede donde se congrega la iglesia, a todas las consolidadoras vamos a tener un taller que lo va a dictar nuestra amada pastora Marlene, dirigido a todas las consolidadoras del retiro de aceite fresco. Entonces, para capacitarnos un poco más, para ayudar a las mujeres, es consejería bíblica. Así que bueno, las esperamos este jueves 4 de abril, 2:30, acá. Un abrazo, muchas bendiciones. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, soy un hijo de Dios. Y allá afuera me comportaré como un hijo de Dios. Que tengan un rico almuerzo, que la pasen rico, que el Señor me lo siga bendiciendo. Un abrazo para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Dios les siga bendiciendo grandemente.